Al final es la misma lógica, Fred. Es la misma lógica. Sí, sí. La lógica, La lógica del mercado es universal. la ¿no? adaptación mía, la que más sufrí fue la mantequilla, La mantequilla. los huevos, el azúcar que no endulzaba, la sal que no sala, el sabor de la leche es totalmente distinto. Yo decía, ¿dónde está la leche Carabobo? Esta parte ya se puso Chinazo. intensa. Bienvenidos a este primer episodio de Cable a Tierra, un programa donde nosotros queremos que conectes con nosotros y vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar, yo creo que de ti, de mí, vamos a hablar de la inmigración en el mundo, qué se siente ser un inmigrante, rindiéndole honor a toda esa gente que ha emigrado dignamente y que ha tratado de buscar sus sueños en otras latitudes. Aquí estoy con Freddy, que también es un inmigrante. Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Cable a Tierra. Vamos a hablar de inmigración. Sí, a veces es bueno hablar de migración, la inmigración cuando es de manera, digamos, voluntaria y a veces, lamentablemente por contextos en otros países, es una salida forzada. Pero eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este episodio donde queremos que tú también te sientas parte y que desde ahí donde estás viendo, te acuerdes de esas experiencias que has tenido. A ver, Freddy, ¿cómo fue tu llegada acá? Hace 22 años, ya Hace casi 22 años. 22 años y bueno, sí, fue dura. ¿Y qué crees tú de la inmigración, chamo? Hace 22 años, ¿tú crees cómo? Yo creo que hace 22 años la inmigración se veía de manera distinta, porque yo creo que había más, digamos, como más voluntario, ¿no? Yo creo que en estos últimos momentos, en un mundo tan convulsionado como que está ahora, hemos visto cómo personas emigran por todas partes del mundo por situaciones, conflictos internos, políticos, Estado, en fin. Y bueno, y terminan haciendo, digamos, su vida en otras latitudes. En lo que respecta a nosotros, que es el caso venezolano, ya tú sabes por qué es, todo el mundo sabe por qué fue, salimos mucho y bueno, la salida es algo un poco traumática porque esperar ese día para salir y después que llegue el día de salida y despedirte de tus seres Claro. queridos, montarte en el avión, que fue mi caso, y ver cómo se desaparece el Maiquetía, el aeropuerto, ya no ves nada, sino y cielo y mar. Es duro, hermano, es duro saber que estás dejando tantas personas atrás. Y es loco porque por lo menos nosotros que hemos visto, en casi todos los países del mundo siempre hemos visto la presencia de un inmigrante, por lo menos en mi país, en Latinoamérica, cuando, bueno, con todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, toda esa gente que emigraron, portugueses, italianos, en fin, y quisieron vida en nuestros países y que también construyeron y fueron parte pues, del organismo productivo de nuestro país. Y esa es la razón de este episodio, en lo que nosotros podemos proyectar de aquí a unos años como migrantes, o sea, todo lo que hemos llegado. Imagínate, me llama poderosamente la atención cómo la inmigración cubana, ¿te recuerdas? Hace años llegaron y ahora son parte de una fuerza, por lo menos en Estados Unidos, en este país, que es en la Florida, y en Florida, y vemos cómo han aportado, digamos, a nivel artístico, empresarial, cultural, en fin, o sea, la inmigración al final trasciende y se convierte en algo que aporta bellísimamente a la construcción de un país. Pero en lo que respecta a nosotros, básicamente, que somos los venezolanos, por ejemplo, y muchos latinoamericanos, la migración en algún momento lleva, la inmigración, primero al llegar, ¿no? Saber que estás dejando tantas cosas atrás, tantos recuerdos, calles, veredas, familia, amigos. Es duro, la comida, todo, ¿no? Las costumbres, nuestra cultura. Ya cuando llegas aquí, bueno, tratar de desapegarte de todo eso te cuesta, Gustavo. ¿Te costó a ti? Claro, al final cuesta porque, bueno, porque estás dejando tu raíz, estás dejando de lo que tu esencia, donde tú eres. Por lo menos, bueno, yo hice vida en Venezuela y estudié en Venezuela en la Universidad Central, estudié en una escuela de ciencias económicas y sociales, ahí estudié sociología y ahorita, por lo menos, en este momento yo me desempeño en otras cosas. Y la inmigración de alguna manera me empujó a revisar otras opciones donde precisamente pudiera yo atender, digamos, al crecimiento de mi vida y de mi familia, de mi propia vida y de mi familia, porque aquí hice familia. Fue aquí en este país donde realmente construí ese sueño de tener una familia. ¿Y a dónde llegaste? ¿Llegaste aquí en Salt Lake? Llegué a Utah, exactamente, Salt Lake. Salt Lake City, esa es la ciudad donde hemos llegado
Por ejemplo, yo llegué nada más, estuve como 5 días, una semana en Miami y después viajé a Salt Lake City. Ahora, ¿recuerdas cuando llegaste? ¿Dónde llegaste? ¿Dónde dormiste? Porque yo pienso que muchos de nosotros, su primera noche, la dormían en un colchón en el piso. Ujú, Esa es mi situación. Yo, en lo que me respecta, cuando yo ujú, llegué, que llegué a la casa de mi compadre Huicho, le mando un saludo, lo mejor que te podían ofrecer, no era porque no podían ofrecer, no querían, era lo que te podían ofrecer y tú lo aceptabas con mucho orgullo, con mucho amor y con mucho respeto y ujú, humildad. Un colchón, Huicho, me pusiste en un colchón detrás del sofá y yo lo quería hermoso. ujú. Y por ahí viví casi, no sé, creo que habré dormido ahí un mes. ¿Cómo fue tu llegada? En ese momento, cuando yo llego con la mamá de mi chamo, llegamos a la casa de un primo, un familiar al que siempre le agradezco porque, bueno, me otorgó un espacio digno en su casa y al final nunca me hizo sentir que estaba fuera de allí, me hizo sentir parte de la familia. De verdad que en el caso mío, particularmente, fue muy lindo porque tuve mucha gente que me apoyó y que estuvo ahí, digamos, cerquita, ¿no? Y más o menos sirviéndome como guía, porque finalmente necesitamos eso, necesitamos una luz, necesitamos una guía porque llegamos digamos, un universo desconocido. Y si estás buscando un pastel o un postre para tu evento, Pure Baking, Pure Baking. @Pure Baking. Consíguelos en Instagram, @pure.baking. Ellos están aquí en Salt Lake City. Son buenísimos, La Gustavo. mejor milhoja que me he comido, loco. Brutales. Ujú, @Pure Baking en Instagram. Percepción. La percepción que tenemos todos cuando llegamos por primera vez a la ciudad donde pensamos, queremos y vamos a echar de alguna forma una raíz o vamos a pasar un tiempo, crear una familia, como tú lo dijiste. La percepción de Utah. Yo llegué en pleno invierno, en el peor invierno que había en aquel entonces, según era el peor invierno en 20 ujú, años. Fue muy rudo para mí venir de un país caribeño, ¿entiendes? ujú. Con un clima totalmente distinto al de Estados Unidos, sobre todo a este estado, y llegar con nieve que dura 1 metro, 1 metro y medio de altura. Claro. Era fuerte. Después de ahí, tener que acoplarme incluso a la forma de vestirte, porque tienes que ponerte chaquetas, esto y lo otro. Ujú. Cambian muchas cosas, ¿no? Más allá de la comida, la costumbre, la familia, la cultura, el idioma, todo cambia. ¿Cómo fue tu percepción cuando llegaste? ¿Qué fue lo que viste alrededor? Que dijiste, cuño, el Bueno, clima. primero llegué mojoneado porque como yo vi inglés desde primer grado hasta quinto año, yo pensé que yo hablaba algo de inglés. Y resulta que ese inglés del coño no me sirvió para media nada, porque ni siquiera sabía pedir una torta de jamón en Beto que lo pedía en español. Chale bola. O sea, era muy curioso porque entonces hasta el español se me cruzaba. Claro, porque es que tú vienes con tantas expectativas, pero repito, en un universo completamente desconocido donde tú realmente estás como viendo, verga. O sea, es el tema de los códigos, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, en primer lugar fue eso, el tema del inglés, vamos, el tema del idioma fue muy cómico porque me imagínate las cosas que yo pasé. Entonces, yo sé que a todos les pasa que cuando van a pedir su Big Mac, lo practican 5 minutos antes en el carro y piden la vaina, pero siempre sale mal, pero igualito hay una mirada compasiva para el mirar. A mí ¿Eh? no me dio ningún problema ir a un McDonald's porque el 90% de los que trabajaban hablaban español. Ojo, claro. Entonces no era difícil, ¿no? Era Ujú, difícil más que todo cuando iba a otro tipo de restaurante. Pero a lo que voy es esto, Gustavo. Esa percepción de país, esa idea de país que tenía, en el caso de que estamos nosotros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a mí me deslumbró, Estados Unidos me deslumbró, me dijo, wow, los centros comerciales, el mismo idioma, la cultura. Yo sí me daba cuenta que todos los americanos, que yo decía, pues el americano es una persona, la percepción, ¿no? Que tenía yo, que tengo yo, y son muy educados, dicen, para todo era, excuse me, ujú, welcome, excuse me. Yo decía, "Verga, pero en Venezuela somos educados, pero sí, aquí como que era más intenso, son más sí, intensos, son bien educados. Mi percepción de Estados Unidos era básicamente, la idea que yo traía era una idea hollywoodense. Cuando claro. yo llego aquí, veo que es hollywoodense, pero el espectro y todo el ecosistema me arropó y dije, wow, pero esto a veces pensaba que es bastante, o sea, esto es Estados Unidos. Me sentía orgulloso, me siento orgulloso de vivir en este país, por cierto. Ujú. Y yo creo que esa percepción del inmigrante cuando llega deslumbra. Esos callejones, eso, pues son unos callejones. En Walmart lo que son callejones de comida así, rara, rara. Es impresionante, ¿no? Más allá de. Sí, además que es una locura porque
ya cuando tú llegas y tienes que insertar en el mercado laboral, Ajá. que es una locura. Porque tú vienes y dices, verga, loco, me voy a ganar, qué sé yo, $2,000 al mes. Y tú nada, bueno, la estoy partiendo. Cuando llegaban esos primeros $2,000 que se te diluían, se difuminaban de manera misteriosa, tú decías, algo está mal, algo está pasando mal. ¿Por qué? Bueno, porque el carrito que tú pensabas que te ibas a comprar acá no era el carrito que ibas a tener. Yo me acuerdo que mi primer carro yo tuve que ir como para 452 dealers, de los cuales 453 me rebotaron, y terminé con un carajo estos que venden los dealers, que venden los carros en su garaje, Ajá. que tienen una especie de dealers, como unos dealers de Temo, ¿no? Y Los entonces dealers de agarré Temo. unos dealers de Temo, y agarré, entonces me tuve que comprar un carro que me costó carísimo. Me acuerdo que era una camioneta 8 cilindros, que yo creo que en 2 semanas pagué el costo de la camioneta en gasolina. Gasolina. Porque era una locura, porque el único trabajo que me salió me quedaba como a 40 minutos de la casa. Entonces, claro, empezaron esos choques, esa locura donde tú decías, verga, loco, pero ya va, la vaina no es como la pintan, o sea, ya, yo quiero ir para un restaurante, quiero saber dónde es que está la vaina. Claro, en ese momento cuando yo llegué no estaba el Instagram tan así, tan candela. Ahora cuando tú ves el Instagram, me imagino que con los que están llegando, la vaina es más terrible. La Sí. vaina es más terrible porque hay todo un universo ahí de mentirillas de los cuales cuando tú estás en la realidad, bueno, la vaina se cae. Si Ronald Acuña jugara para los Bees aquí en Salt Lake City, de seguro Gustavo se comería sus empanadas en fritos, Estas empanadas son amarillitas, pero porque es de maíz pilado, loco. de maíz pilado, @fritos _UT. Ellos están aquí en Salt Lake City. Búscalos en Instagram, las mejores empanadas. Y eso se representa muy rápido en tu primer empleo. En tu primer empleo, yo trabajé en una fábrica donde habían americanos, mexicanos, hondureños, venezolanos, maracuchos, venezolanos más maracuchos, más venezolanos y más maracuchos. Habían 200 maracuchos. Muy buena onda, todos esos Ujú. locos. Y había una especie de organización de Estados americanos ahí, había de todos lados. Sí. Y entonces el cruce no era tanto, ya más o menos tus compañeros de trabajo te decían, mira, los americanos son así, tú de repente ibas con un poco más de respeto con cualquier americano, incluso si Ujú. estaba al mismo nivel tuyo, porque tú dices, coño, ¿me entiendes? El que habla inglés aquí es este brother. Y, coño, y te das cuenta que te vas acoplando con todas esas, muchas ciudadanías, muchas personas de otros países de los cuales nunca habías conocido a nadie, más los americanos, ya como que vas agarrando el carril. Al principio, claro, vienes de ganar, yo trabajaba en Venezuela para una compañía y después venía a trabajar aquí en una fábrica, como que te impacta un poco, pero no te quita el sueño. No te quita el sueño que viniste a buscar. Y es donde yo empecé mi adaptación. Empezó por ahí, empezó por esa fijación y ese enfoque de que yo vine para acá a buscar algo, ¿no? Yo vine para acá a sembrar algo y no me va a detener, como muchas personas les tocado, creo que fue tu caso, lavar un baño, a mí me tocó trabajar en un restaurante, en una fábrica, no importa. Eso no detiene al inmigrante. El Sí. Es que inmigrante, yo nunca he entendido esa narrativa, y más que todo pasa cuando ya el inmigrante tiene más tiempo, ¿no? Que empiezan y dicen como que a mí me tocó lavar baños, a mí me tocó trabajar en un restaurante. Entonces lo hacen como desde una visión motivadora, pero al final es una manera de, de satanizar ese tipo de empleo. Porque esa postura de que, no, vale, yo lavé plato, chamo. No, vale, yo trabajé en un restaurante. Entonces, como que veme a mí ahora. No, vale. No, mi familia es una familia muy próspera, muy abundante, y sus negocios son de limpieza. Es decir, no tiene nada que ver donde hayas trabajado en un primer contexto, en el punto cero, y lo que hayas logrado ahora. No tiene nada que ver. Tiene que ver es con la percepción que tú tengas de vida, y tiene que ver con la actitud que tú tengas ahora frente a esa realidad de la que tú te estás ahora integrando. Porque yo tengo 10 años que emigré, y yo puedo decirte que aún yo estoy en ese proceso de integración, ¿me entiendes? Entonces, y eso está estudiado. O sea, siempre vas a estar conectado a esa raíz, siempre vas a estar conectado a esa raíz, pero nos vamos integrando, pues, nos vamos integrando a pasos a nuevos sistemas, a nuevos códigos, a nuevas funciones. Y cuando hablo de funciones, hablo de normativas, de leyes y ese tipo de cosas. Bueno, que por lo menos a nosotros los caribeños nos cuesta muchísimo, porque bueno, nosotros tenemos otro planteamiento
de cómo vemos la justicia, cómo vemos la las comunidad, leyes, las todo, normas, claro, la cosas. sociedad. Sí, la visión de sociedad que tiene el inmigrante, dependiendo de qué país venga, en este Ujú, caso de Latinoamérica, es muy distinta, ¿no? Y tú lo claro. empiezas a conocer aquí cuando te empiezas a dar con ellos. Por ejemplo, el padrino y la madrina de mi hijo mayor son de Chile, entonces empiezas a entender un poco más a los Claro. chilenos, no tanto mucho más allá de lo que puedes conocer de manera abierta cuando vas a una reunión y mira, conociste a un chileno, ¿no? Cuando tienes edad de cerca, que van a tu casa, te sientan, comemos, esto y lo otro, empiezas a conocer esas culturas. Muy lindo, trabajé para argentinos también, trabajé para rusos, y ese roce con tantas culturas, a mí, en lo particular, me ayudaba a crecer, porque mientras más entendía los demás, que a fin de cuentas todos siguen el mismo enfoque, Ujú, todos quieren ir al mismo punto, pero de manera distinta, van llevando la vida, van llevando ese día a día, ese compartir, lo llevan de manera bonita, ujú, de manera a su cultura, y la comparten con la nuestra, y nosotros a su vez la compartimos con ellos. Y en esa simbiosis, en ese feedback que hay ahí entre tantas culturas, empiezas a crecer y empiezas a conocer tanto que ya dices, wow, ya yo no soy un inmigrante venezolano, yo soy un inmigrante del mundo. No sé ujú. si te pasó. Sí, eh, ahí, ahorita me estoy acordando cariñosamente cuando me llegó lo que llaman los papeles, los mis social. Y yo entré también ahí en un estado de conciencia un poco raro, ahí se me quiebra un poco también el tema de lo que es ser inmigrante, porque cuando ya tú te empiezan como a dar esa formalidad de que ya eres parte de este sistema, bueno, llega otro episodio un poco complejo que es el crédito. El crédito. Y empiezas a ver todo desde un contexto más fácil, ¿no? Entonces, bueno, te puedes comprar tu carro, puedes sacar cosas y empiezas a llenarte de deuda. Ese es mi caso. Yo voy a hablar del mío particular y yo sé que muchos son así. Y te empiezas a llenar de deuda, te empiezas a llenar de deuda, te empiezas a llenar de deuda y cuando vienes a ver, estás hasta acá. ¿Y eso pasa por qué? Bueno, por el desconocimiento que es válido, que es genuino, un poco ingenuo, pero que forma parte de tu crecimiento. Por eso es que yo te vengo a decir también que si te estás aquí de deuda, si tú sientes que ya no puedes con la cuota del carro, si no puedes ni siquiera cómo solventar, digamos, tus pagos más básicos, no te preocupes, es parte del proceso, es parte de ese proceso de insertarte realmente en todo un sistema que, bueno, que vamos aprendiendo al medio del paso, En la adaptación, la ¿no? adaptación. Podría llamar eso adaptación. Podríamos llamarlo una adaptación donde los países latinoamericanos casi ninguno tiene el sistema, de hecho, ninguno tiene el sistema crediticio que tiene De Estados Unidos. Poven, ¿Ah? de Poven, crédito americano. Sí, ¿Ah? y ya no estamos acostumbrados a ese, No. ese crédito tan agresivo. Llegas aquí y adaptarse a la comida, adaptarse a la cultura, adaptarse al sistema crediticio, adaptarse al sistema financiero, adaptarse incluso a la forma de manejar, Claro. ¿entiendes? Lo más Porque las cercano que leyes son nosotros, lo más distintas. cercano que yo vi de crédito allá fue el señor Abelardo, en un turco, que llegaba todos los domingos y le vendía sábana y televisor y vainas a mi mamá. Que ahora llevaba como con una libreta, era una especie de factura Ese que era no el se papá, entendía, era como una letra de ese, médico. ese era el papá de Abude. ¿De acuerdo? Entonces el tipo llegaba, señor Montero, bueno, quitaba una cuota y mi papá le daba, qué sé yo, 30 bolívares. Y era un televisor que costaba, por decirte, 100 bolívares y el turco te lo vendía como a $1,500. Claro. Y tú se lo pagabas como en 14 años y medio. Entonces, claro, después que ya tú pagabas el televisor, imagínate, ya podías empezar a comprar tu casa con la ley de política habitacional. ¿Te acuerdas de la ley de política Sí, la del habitacional? 30%. También, y durabas 252 años pagando eso. Es lo mismo, solo que son sistemas diferentes. O sea, lo que quiero que entiendas es que no es que estamos en una cosa absolutamente diferente. No, son sistemas distintos, diversos. Pero al final es la misma lógica, Fred. Es la misma lógica. Sí, sí. La lógica, La lógica del mercado es universal, la pues. adaptación mía, la que más sufrí fue la mantequilla, La mantequilla. los huevos, el azúcar que no endulzaba, la sal que no sala, el sabor de la leche es totalmente distinto. Yo decía, ¿dónde está la leche Carabobo? Esta parte ya Chinazo. se puso intensa. Ajá. La comida, Ya pues, va. la comida, la ¿Cómo, cómo, comida. cómo te sabía el huevo?
esta vaina es increíble. Yo no, la inmigración da por, bueno, está bien, Pero pues. es que la verdad, Es un tema marico, sensorial, pues. es Pero la ya va. verdad, marico, O sea, es la pero verdad. La tú- comida es el- distinta. ¿Tú sientes que la leche americana es diferente? Marico, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Bueno, pero yo estaba hablando del señor Abelardo. Yo estaba hablando de un tipo que le cobraba a mi Pero este es un mamá. país libre, marico. El No tipo solo le- eso es la inclusión y todo ese Como pedo. yo estoy hablando de un tipo que le cobraba a mi papá y de repente me sale que la leche americana es más rica y el huevo sabe mejor. Esta vaina a mí me lleva... ¡Ah, no! No, pero en Ujú. fin, Ajá. adaptación culinaria, mira, ahora salí. Bueno, no, este episodio se fue para el bajo. Ajá, y entonces... No, pero te está bien. entiendo, no, sí, Pero no, joda, sí, no, sí, no. agarraste Sí, el claro. punto, perfecto. No, la parte jocosa del programa. Entonces, y después que nos adaptamos, ¿qué, Gustavo? Después que nos adaptamos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas diferencias culturales? Porque ya te adaptaste, ¿verdad? Pero siguen existiendo las diferencias culturales Claro, muy marcadas. claro, imagínate, mi chamo de 8 años, Mateo, es un chamo que estructuralmente es un americano, loco. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? No, pana, el pana estructuralmente es un americano. O sea, la manera de cómo él percibe hasta el humor, la manera como él percibe la vida, como él percibe las cosas, es absolutamente diferente a como yo la percibía cuando yo tenía la edad que él tiene o como yo la percibo ahora. De hecho, sufro de choques culturales con mis hijos. ¿Sufres con ellos? Claro, no, o sea, sufro en el Sí, en sentido el buen figurado de sentido la de la palabra. O sea, palabra, en el buen me sentido de la palabra. lo gozo, me nutro y amo con demasía ese tipo de relaciones que tengo con mi chamo, porque aprendo, de hecho, aprendo mucho de esta cultura con mi chamo, que tiene 8 años, Burda. y mi niña que tiene 6. En los momentos difíciles necesitas algo más que un abogado. Necesitas alguien que te escuche, te entienda y te atienda con compromiso. En Trujillo Costaló ayudamos a familias en casos de inmigración, accidentes y mucho más. Comunícate con nosotros al 801-590-9139. Trujillo Costaló, tu confianza, nuestra promesa. Yo aprendía bastante cuando iba y todavía voy al supermercado, sobre todo con mi hijo el menor, con Sebastián, que yo agarraba un Milky Way y tú sabes que tú vas a ver, te comes la mitad y lo pagas, ¿no? Hasta que un día me dijo, no, teniendo 4, 5 años, 6 años. No, papá, ¿por qué? Paga y después come. Pero se lo va a pagar igual. ¿Me entiendes? Paga y después come. Bueno, pero estoy hablando en la caja. Claro. Que están ahí los caramelos, que la señora está ahí y el caramelo está aquí. Claro. ¿Me entiendes? No es que yo esté ahí mismo frente a la señora. Y te van enseñando eso, así como también te van enseñando papá si no se pronuncia cierta palabra. Uno tiene la venezolanidad que va, ¡hey, papá, bájale 2! ¿Me entiendes? Porque uno siempre es así, ¿sabes cómo es el latinoamericano? ¿Me entiendes? Es picantico. Claro. Señora, entonces se cortan todo. Los varones nacieron aquí, las hembras nacieron en Venezuela. Y sí es verdad lo que tú dices. Sí es verdad lo que tú dices. De hecho, yo le digo a mi hijo pequeño, Coco, porque es marrón por fuera y blanco por dentro, justamente por eso. Justamente por eso. Coconut, le digo yo. Sí, no, de verdad, sí, de verdad. Así, los americanos le dicen así a los morenos. Dice coconut. Sí. Y bueno, más allá del colegio, esa experiencia que tú viviste, llevar al niño al kinder, donde están todos los papás afuera en el playground, viendo a los hijos, tipo película de Hollywood, tal cual, literal, y tú ahí, y el niño así, y tú llorando, porque no me vas a decir que no lloraste la primera vez que lo viste entrarte al kinder, que dice, cuño, lo estoy dejando solo en un país que no es el mío, con inglés, o sea, mucho sentimiento encontrado, mucho. La primera vez que él se montó en el bus del esa vaina. Por ahí tengo el videito. Eso fue una vaina tierna, linda, hermosa, porque claro, imagínate, a los 7 tenía 5, 6 años, tendría Mateo, 6 años tenía 5 años, chamo, cuando se montó en autobús solo, claro. La escuela quedaba a media cuadra, pero igual, él quería vivir su experiencia. Y bueno, eso en nuestros países no es tan así. Uno empieza a salir por un ataque de rebeldía y subordinación cuando ya tú eres adolescente, más que todo. Y es un tema de confrontación, es una batalla campal con tus padres. Esto no es que me dejan salir, no, era porque tú te escapabas y bueno, no está claro. ¿Tú piensas que nuestra cultura es sobreprotectora, entonces? Sí, pero absolutamente, full, absolutamente. Y Y bueno, y podemos hablar de muchas cosas que yo he visto. El americano no es tan, o otras nacionalidades no son tan prejuiciosas como la nuestra. Sí. ¿Te acuerdas cuando New York? Verga, esa vaina fue un escándalo.
aquí por nosotros con los venezolanos, pero ya va, papá, pero es que tú caminabas por cualquier bulevar de Caracas, de Aragua, lo que sea, y era normal que la gente gritara y se comportara de cierta forma, era Claro. normal, así es el Caribe. Pero cuando empezaron esos comportamientos acá, nosotros lo empezamos a satanizar. Yo no sé qué queríamos empatizar, porque al final nos cayó una, La diferencia una, cultural, ajá, la yo no sé qué, diferencia cultural, señor, todos les ha pasado, a todos. Y ese quiebre de la raíz, de estar con un pie aquí, el cuerpo aquí y la cabeza allá, eh, es duro. Vamos a sí, decirlo, es sí. duro. Aquí más de uno lloró sus 3 años, aquí más de uno vio familiares irse a la distancia. Mi caso, mi caso y el caso del caballero aquí, creo que en eso compartimos, ya vamos a hablar en otro episodio acerca de eso. Ujú. El punto es que emigrar, más allá de decir lo que es fácil, es intenso a nivel de sentimientos, muy Claro, intenso, muy intenso, intenso. intenso, sí. Mi padre fallece el 28 de febrero de este año. Y antes de que falleciera, vino para acá a visitarme en diciembre. Y mi hermano, que había emigrado a Chile, pudimos reunirnos acá. Él se vino para Estados Unidos y se cumplieron 10 años que no estábamos toda la familia reunida, toda. Mi mamá, mis hermanos, mi sobrino, el hijo de mi hermano que ¿Tú cumplió crees también. que fue como una despedida de tu Pero viejo? absolutamente, absolutamente, Inteligente tu viejo. absolutamente, porque de hecho aquí, bueno, fue sacado 2 veces de emergencia, cosa que también debo agradecer a este país, la atención médica de este país es increíble, a pesar de que, bueno, que tiene sus desafíos, todos sabemos cuáles son, pero mi papá llega a Venezuela, bueno, después de ver a sus nietos, a todos sus nietos, después de ver a su, a sus 2 hijos, con su esposa, es decir, la familia completa, y bueno, él llega a Venezuela un 4 de febrero, pasó unos días maravillosos y el 28 de febrero él cambia de paisaje por un paro respiratorio que, bueno, que también agradezco porque no sufrió, no sufrió. En mi caso, bueno, mi viejo, en paz descanse, al igual Ujú, que el tuyo, ujú, se fue pues, por una enfermedad, ujú. le dio cáncer y lamentablemente no pudo venir, pero a la distancia y ver un familiar así, de eso vamos a hablar en otro capítulo. De eso vamos a hablar en Sí. otro capítulo. Lo que yo quiero, Gustavo, es que me digas, a fin de cuentas, emigraste, tu primer trabajo, tu desarrollo económico, cultural, Ujú, social, ujú, ¿verdad? Incluso todos estos cambios políticos de los cuales no somos inherentes, ¿no? ujú. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué Ok. aprendiste después de 10 años? ¿Qué sientes que has aprendido? ¿Qué sientes que la inmigración te ha enseñado? Eh, yo siento que la inmigración lo que me ha enseñado es que eh, no existen éxitos ni fracaso desde el punto de resultados inmediatos. ¿Qué te quiero decir con esto? El fracaso es un resultado infeliz, un resultado que no concluyó en buenos términos. El éxito se puede ver como un resultado feliz, un resultado que llegó en términos. Ahora mismo yo tengo un concepto de éxito que no tenía hace, por supuesto, 5 años atrás, 6 años atrás. Yo digo que el éxito es cuando tú entiendes que no eres nadie. Eso El quería, éxito, tienes que entender que no eres nadie. a eso quería llegar. Ujú, A eso justamente quería llegar. Hay personas que el éxito lo miden por algo cuantificable. ujú, Lo que tengo, lo que puedo comprar, ujú, lo que está en mi cuenta de banco, lo que puedo encender, el carro, la ujú, casa, el negocio. Es que, oye, pero tú diste con un punto muy importante y ujú, creo que es el punto que muchos latinoamericanos, digamos que muchos inmigrantes, ujú, ¿entiendes? Que es esa parte espiritual que la llevamos, que es lo único que te lleva. El que te protege es tu ujú, parte espiritual, tu creencia, tu ujú, religión, tu Dios, como lo quieras llamar. ujú. A nivel espiritual, ¿no sientes que creciste muchísimo más durante todo este tiempo? Sí, obviamente, y creces precisamente por los desafíos en los que te enfrentas. Empiezas a construir como más piel, empiezas a construir mucha más fortaleza interna para poder soportar, digamos, el reto. El reto que es emigrar, pues, el reto que es, vuelvo y repito, insertarte a un sistema desconocido en el cual tú tienes que ya formar parte. Ese proceso, como llamo yo, tanatológico, de darle, digamos, muerte, en sentido
o por decirte, desde un sentido existencial al tema de tu raíz, hacer un quiebre y entender de que ahora estamos acá. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad y bueno, como dicen los perfectos desconocidos, el presente es hoy, la vida es hoy. Sí. Entonces, bueno, cuesta mucho entender eso, más nosotros que somos otra generación, de que la vida es hoy. Nosotros somos personas de verdad que tenemos que trabajar mucho la ansiedad, tenemos que trabajar mucho en nuestros conflictos emocionales, pero yo creo que, y te voy a decir algo, mis chamos y los chamos que yo veo, porque vamos a estar claros, ahorita hay una realidad de los chamos, y cuando hablo chamos hablo hasta de los 25, 20, 25, de 25 para abajo, chamos tienen una manera de ver la vida súper más de pinga, no tienen prejuicios, no andan en pedo, no andan en chisme, no andan en ese, y sí he visto que nosotros tenemos muchos problemas, de verdad que tengo, y no me estoy tocando la nariz porque estoy diciendo mentiras que me pica, porque esto es verdad, o sea, tenemos mucho, si me está viendo un psicólogo por ahí, tenemos muchos peos, entonces, la inmigración también te da, por lo menos a mí en lo particular, voy a hablar de mí, si te sientes conectado, bueno, que de pinga, a decir, ya, enfócate, brother, deja el peo, enfócate, vamos a lo que venimos, y otro consejo que yo puedo dar, no me lo estás pidiendo, es, tenemos que enfocarnos a comprar lo que realmente necesitamos, que es libertad. En este país, ¿cómo compramos libertad? Bueno, aquí no es quien trabaje más duro, aquí es que trabaje con más inteligencia, más creatividad, aquí es el que trabaje con mucha más idea. La idea, la creatividad es lo que te va a dar la libertad. Y esa libertad se compone en que tengas más tiempo para ti, para tu cuerpo, para tu familia, para que puedas salir. Si no puedes salir del país donde estás, bueno, conoce ese país donde estás. Gracias a Dios yo he podido conocer varios estados de este país y eso de verdad que lo agradezco mucho. Todavía no puedo salir de este país, pero estoy conociendo los Estados Unidos. No, marico, yo creo que lo vas a meter de uno. No, yo lo pedí con pan de lechuga porque tengo el azúcar alta. Riquísimo. Latinus, el Salt Lake City, @latinus.us. Métele de una vez, pepito, hamburguesa, arepa y mucho más. Los vemos allá. Nos vemos. Vamos a ir comiendo. Cuando hablas del poder de la hora, el poder de hoy, él no se está refiriendo y no nos estamos refiriendo a un libertinaje, a que salga, malgastes, desbarates. No. Lo que queremos que entienda es que lo único que tienes como inmigrante y como no inmigrante, ojo, esto ya es a nivel global, ¿no? Lo único que tienes es el presente. ¿Por qué, Gustavo? Porque yo entendí, después de tanto tiempo, que el pasado es un presente que sucedió y el futuro es un presente por suceder. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Es correcto. Y si estamos conectados en el aquí y el ahora, en momentos como este, en momentos donde podemos tener intensos tiempos de introspección que son importantes, que yo llamo mucho, como siempre hemos hablado, concentrarte en respirar, en conectarte con la naturaleza, en todo como tal, tratar de desconectarte de este sistema que es la Matrix, quieranlo o no, es la Matrix, y el que esté conectado a la Matrix, lamentándolo mucho, va a seguir rodando así. Y dentro de toda esa introspección y de haber llegado a un punto dentro de ti donde te empiezas a conocer más, entender que la realidad la creas tú mismo, tú misma, y la vas a crear si estás en un estado positivo del pensamiento constantemente, lo que más puedas, o un estado negativo. Porque lo que va a suceder depende de estos dos factores. Si tú vas a estar todo el día pensando que las cosas están mal, que no vas a poder pagar, que esto, lo otro, evidentemente que tu realidad va por ese camino. Claro. Pero si incluso en contra de la adversidad, que vas y no sabes que a fin de mes si vas a poder pagar la casa o vas a poder pagar el recibo de luz, y tú te mantienes con un punto positivo pensando, ¿sabes qué? Les voy a regalar a todos mi mantra. Yo estoy bien y siempre voy a estar bien. Cuando tú caigas en esa ansiedad, tú respiras y dices, yo estoy bien y siempre voy a estar bien. Y mírate al espejo, ves, 2 brazos, 2 piernas, una persona saludable, joven, X o Y. Sigue adelante. Yo voy a cambiar, te lo juro que voy a empezar a cambiar el mantra. Mi mantra era, gana más a 25 la hora. Si no, vas a estar... no, ese era el mantra mío, ese era el mantra. Gana más a 25, vas a pelar bola, no aceites a 15, vas a pelar bola. Es que todo va a venir, todo viene desde la mente. Y ya de eso lo vamos a hablar mucho más adelante. Yo tuve un Ponte ahí, son bien malos. Eso no,
No Lo ganas cierto de del crisis. caso, Gustavo, es que ¿No? ¿cuál sería tu mensaje final para todos estos YouTubevidentes Yo estoy viendo. y que están? Coño, cuya, epa, Gustavo Junior. No, mira, yo lo que te puedo decir es que nada, que siempre van a haber momentos, van a haber momentos de subidas, de bajadas. El sistema es así. El sistema es, a veces decisiones de Estado o decisiones que no podemos controlar, que son decisiones hasta de las grandes hegemonías del mundo, pueden afectar nuestra economía, pueden afectar nuestra estabilidad, pueden afectar muchas cosas. Entonces hay cosas que nosotros no controlamos. Lo único que te puedo decir, y poniéndome un poquito más, no esotérico, sino poniéndome un poquito más espiritual, un poquito más existencialista, es que lo que no puedas controlar, brother, no te enfoques ahí. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Definitivamente, hay cosas, repito, que no podemos controlar. Esa cosa que no podemos controlar, déjalo a un lado y enfócate en lo que puedes lograr, en lo que puedes hacer. Enfócate en construir una idea. Si estás en un trabajo tradicional, como lo estoy yo, bueno, utiliza ese trabajo para, bueno, para un proyecto, para Para un proceso, para impulsarte. impulsarte. De repente, mira, estoy en un trabajo donde gano tanto al mes, eso me resulta tanto al año. Bueno, yo tengo este presupuesto para poder construir lo que yo quiero construir en este caso, ¿me entiendes? O sea, bien sea el emprendimiento que tengas en mente, la idea que tengas en mente, esto es un país de ideas, esto es un país hermoso porque este es un país donde las personas que tienen ideas, donde las personas que tienen algún tipo de compromiso con lo que ellos quieren ser, lo pueden lograr. Este podcast que estamos haciendo, Freddy y yo, que estamos haciendo con Cherubini Media, que estamos haciendo con Marcano, que estamos haciendo con mucha gente que hay detrás de esto, detrás de cámara, surge de una idea. Y voy a hacer aquí algo rápido. Me encanta ver cómo surgen ideas a través de estos largos desafíos que vimos los inmigrantes en el mundo. O sea, ver emprendimientos de cubanos, de colombianos, venezolanos, de ver grandes artistas mundiales cómo la están partiendo, brother. Y son inmigrantes, al final ellos también son inmigrantes, al final son inmigrantes, porque son conquistar nuevos espacios y nosotros lo estamos haciendo muy bien. Vemos, aquí hay una empresa que se llama Adobe, ustedes saben quién es, eso está lleno de hindúes. Los hindúes son unos tipos, unas máquinas, son unos tipos sumamente inteligentes, solamente que no se le entiende cuando te hablan por teléfono, pero eso es otro cuento. Los españoles, los alemanes, los rusos, todos traen grandes ideas y ustedes saben que por lo menos Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país que está construido sobre las bases de gente que vino valga la redundancia, construir este gran país. Son inmigrantes, un país inmigrante. Mi mensaje es una idea conectada a un corazón, energiza la idea y entre los dos conectan a un punto, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente. Mientras tú tengas una idea y al mismo tiempo sientas la emoción que te genera esa idea, en este caso, en ejemplo aquí de Alirio, que quiere una productora donde pueda alcanzar ciertos espacios y eso le dé comodidad y pueda comprar su propio tiempo, lo que tú llamas la libertad. Él está soñando, como sueñas tú, Claro. como sueña Marcano, como sueño yo, Yo como estoy, soñamos en todos. algún momento, yo te lo garantizo, nosotros le vamos a empezar a pagar. Exacto. Y el punto es, conéctate con esa idea, quédate fijo en esa idea, enfócate, no deja que nadie. Cuando vengan estos nubarrones que lo que hacen es decirte, no, que gente tóxica, un consejo para los lados. Usted es negativo, échese por un lado políticamente, mucho gusto, ¿cómo está? Y lo echa y sigue adelante con tu proyecto, confía en ti mismo, ten fe, si eres reza, medita o lo que quieras hacer y mantente en un estado positivo del pensamiento para que veas que siempre, al final, vas a alcanzar tu objetivo. Esto fue Cable a Tierra, señores. Nos vemos la semana que viene. Por favor, síguenos, dale like, deja un comentario y comparte. Gustavo. Nada, bueno, nos despedimos hoy. Este primer episodio quisimos hacer un homenaje al inmigrante porque, bueno, estamos viendo cómo está haciendo ruido este tema y queremos darte o brindarte, digamos, ni siquiera una luz de esperanza. Simplemente lo que queremos decirte es dónde estás. Ser inmigrante es un orgullo increíble que tienes que tener claro y que tienes que saber de que emigrar no es que no es para todo el mundo.
sino que emigrar es para aquel que realmente quiere crecer, que realmente quiere triunfar, y tú estás aquí para triunfar. Todo el emigrante, y estoy hablando de los emigrantes del mundo, todos son triunfadores ya al momento de pisar tierras desconocidas. Y ahí fue tu primer triunfo. Ahora, el proceso, cómo tú desarrolles la idea de ese triunfo, de ese éxito que quieres construir, parte de ti. Es la actitud, es la idea, es la creencia, es lo que tú llevas en tu corazón, es lo que tú puedes brindar a estos lindos espacios que te están dando la oportunidad de que crezcas de manera valiente. Y aquí estamos. Esto es una muestra de esto. No te caigas a paja con eso de que si limpiaste, que si trabajaste en un restaurante. Si tienes que trabajar, si tienes que limpiar 20 años, límpielo con dignidad, pero crece. Crece por lo menos espiritualmente. Crece que esa es la idea. La idea es que seamos inmigrantes dignos y que demos, por favor, ya de una vez por todas, una visión de mundo diferente, donde ya las fronteras desaparezcan, donde ya no seamos de Venezuela, de Colombia, Estados Unidos, sino que somos ciudadanos del mundo. Ya ese concepto de migrante hay que difuminarlo de alguna manera y construir una humanidad plena, completa, una humanidad universal que sea del mundo. Nos vemos la semana que viene.